Señal directa. Bueno, y precisamente sobre este tema vamos a platicar con el presidente del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, David Gómez Álvarez. David, muy buenos días, gracias por atender esta llamada. Bueno, pues de alguna manera esto que mencionaba el presidente del Poder Judicial se logró mejorar en lo que tiene que ver con los perfiles, aunque no así con el reparto entre las fracciones. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Sonia, Miguel Ángel, muy buenos días a ustedes y al auditorio de Radio Universidad. Efectivamente, creo que hay una mejoría en cuanto a los perfiles que se designaron en esta ocasión, es decir, se lograron evitar de alguna manera los cuates, pero no se logró eliminar las cuotas. Por supuesto que se trató de un reparto entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, y si bien es cierto que algunos, no todos, sí fueron mejor evaluados que en otras ocasiones o que el resto de los compañeros, no necesariamente entraron las mejores notas, los mejores calificados. Y en ese sentido creo que la labor del CPS aportó en este sentido, pero creo que todavía no se le toma en consideración lo suficientemente. Me llama la atención que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no se refiere al CPS ni al sistema anticorrupción, por cierto, del que forma parte en lo absoluto. Para él existió solamente la evaluación del Ceneval, cuando en realidad se hizo desde el CPS una labor importantísima. Y no lo digo solamente por los integrantes que estuvimos muy metidos en el tema, sino por el Comité de Evaluación Ampliado, donde están algunos de los mejores juristas del Estado, conocidos de muchos magistrados, como por ejemplo los barristas, los de los colegios, los catedráticos, los coordinadores de los posgrados, de las licenciaturas en Derecho, del Colegio de Notarios, muchos abogados que padecen cotidianamente al Poder Judicial por la corrupción que existe ahí. Entonces me parece que todavía no se quiere abrir el tema de las designaciones públicas lo suficiente. En la convocatoria se nos dio un plazo realmente limitado, fue dificilísimo lograr sacar las evaluaciones en un tiempo récord, porque un poco de lo que se trata es dejar esta decisión pues en los actores políticos tradicionales, en los líderes parlamentarios, en los actores políticos de facto que quieren siempre repartirse este botín judicial. Claro. Oye, David, compártenos cómo fue la evaluación que hizo el CPS y también, bueno, si el hecho de que solamente, por ejemplo, en el caso de la elección de magistrados, solo 2 tuvieron en el Ceneval una evaluación superior a los 80 puntos y algo similar sucedió con las mujeres, si de todas maneras podemos considerar que llegaron pues abogados lo suficientemente capaces para ocupar el cargo. Así es, bueno, como se sabe, el CPS tiene la atribución legal de emitir una opinión técnica, que no es otra cosa sino una evaluación. Sin embargo, no es vinculante. Los diputados no están obligados a tomarla en consideración y por eso elevamos la presión política ciudadana para que tomen en cuenta esta evaluación. Creo que en el Congreso sí se dio, digamos, la debida atención a algunos actores externos, no necesariamente. Y en ese sentido nosotros lo que evaluamos fueron 3 aspectos. Digamos, la entrega de una carta de no violencia, que es un requisito más que una evaluación, pero lo que sí evaluamos fueron las declaraciones, la patrimonial y el currículum, la trayectoria curricular. No, nos quedamos sin otros insumos, otras evaluaciones por razones de tiempo, digamos, materialmente era imposible evaluar un plan de trabajo o un examen, un caso práctico. Y en ese sentido creo que el gran acierto del Congreso en esta ocasión fue haber hecho la evaluación con el Ceneval y no con universidades o colegios locales que en otras ocasiones se había enredado y se había dificultado. Creo que el Ceneval finalmente pues es una evaluación estándar, muy memorística, muy típica de este tipo de pruebas estandarizadas, pero bueno, es lo que hay. Y el umbral que ellos plantearon fue de 60 puntos, y efectivamente hubo 3 magistrados nombrados que superaron los 80 puntos, pero desde los 60 eran elegibles. Insisto, no quedaron los mejores, pero ninguno era de los indeseables, de los impresentables. Creo que la gran lección de este proceso de designaciones públicas de los magistrados fue que ninguna fichita entró, y vaya que había algunos que estaban contendiendo fuerte por una magistratura. Se quedaron fuera los cuates, los parientes, los cómplices, los compadres, y entraron gente, 2 o 3 muy buenos y 3 o 4 que con buen perfil, y bueno, vamos a ver qué tal se desempeñan, ¿no?
Claro. Pues qué bueno que las fichitas que se quedaron afuera, ¿no? Sí, afortunadamente hubo una labor de inteligencia jurídica, así le llamamos nosotros en el comité ampliado, que consiste justamente en investigación de antecedentes, de trayectorias, de episodios de los distintos aspirantes. Digamos, le hicimos consultas a un montón de, digamos, usuarios del Poder Judicial, a litigantes, a notarios, abogados y demás, y llegó información muy delicada. Había uno que tenía demandas, señalamientos, antecedentes penales, en fin, y todo eso lo hicimos saber para que no se nos fueran a colar, porque nadie va a poner en su currículum que fue detenido o sancionado, además de que eso casi nunca ocurre, ni tampoco en la declaración de intereses va a decir que es pariente o socio o involucrado de algún despacho, negocio o lo que sea. Eso lo tenemos que hacer por afuera y en eso nos concentramos y creo que resultó. Claro, David, uno de los cuestionamientos fue justamente esto que señalabas hace un momento, el tiempo y la forma pues apresurada en la que se llevaron a cabo las evaluaciones y realmente permitieron medir las capacidades jurídicas que tienen quienes finalmente quedaron ahí. Sí, eso, el método, la metodología es muy limitada y hay que repensar eso. Por eso es tan importante una ley de designaciones públicas, porque además el Cedeval sí es importante, pero es un solo insumo. Tendríamos que darle mucho más valor a la evaluación curricular con esta inteligencia jurídica que refiero, o bien también al plan de trabajo, a la propuesta de cómo van a trabajar, qué van a hacer, o bien al caso práctico donde veas cómo ponen en juego conocimientos más allá de la memorización de leyes o artículos, incluso darle su lugar a las entrevistas que no sirven para nada, que son una simulación. Por supuesto que es para cumplir requisitos. Las entrevistas deberían de ocurrir ya que tengas menos candidatos, ya que hayas hecho una criba con los finalistas, como sucede en un empleo, que pasan a entrevistas ya los últimos, no todos, porque entonces es un desfiladero, una pasadera aburridísima, donde por supuesto nadie presta atención, donde hay candidatos que saben que no van a quedar, diputados que saben que no tienen ninguna posibilidad, y la verdad es que es una pérdida de tiempo. Habría que repensar bien el proceso para hacerlo mejor. Creo que Jalisco se está distinguiendo de otros estados o incluso de la federación en cuanto a este tipo de designaciones. El caso, por ejemplo, de la ministra Lenia Batres, pues fue un caso donde se agotaron las instancias, los mecanismos institucionales previstos por la Constitución para terminar con una designación absolutamente reprobable de alguien que no tenía el perfil, que no tenía el compromiso, que no era neutral, evidentemente sesgada, y en ese sentido en Jalisco no tenemos un magistrado, por ejemplo, abiertamente militante, ni declarado afín al gobernador, ni nada que se le parezca en esta última ronda. Pero hay que, ojo, vienen dos rondas más muy importantes, una de consejeros de la Judicatura y otra de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces vamos en el medio tiempo. Creo que hay un empate entre, digamos, las fuerzas políticas y digamos, claro, los representantes ciudadanos, pero no hay que bajar la guardia porque en cualquier momento nos vuelven a meter gol. Por supuesto, es una guerra constante. Gracias, David, muy buen día. Igualmente, gracias a ustedes, Sonia, Miguel Ángel, auditorio de la Universidad. Buen día.